Consumimos muchísimos libros a lo largo de nuestra vida, o al menos eso espero que sea el caso, pero me da la sensación de que la mayoría de los libros dicen lo mismo, con las mismas palabras o de la misma forma, y al final te acabas dando cuenta de que no te están aportando nada en tu vida, porque dices, claro, el primero y el segundo, pues sí que me han aportado, pero es que luego ya no me estás contando nada nuevo. Ahora bien, cuando aparecen esos libros que te hacen ver o que te hacen sentir que no sabes nada de la vida y que te enseñan cosas nuevas, y ya, si son cosas aplicables, ni te cuento, es que es como un orgasmo lector, por así decirlo. Hay muchos libros que tienen esta capacidad y que para cada una van a ser distintos. En el vídeo de hoy yo te voy a contar los que han cambiado mi vida y que quizá puedan cambiar la tuya. Te voy a contar sobre qué va el libro, cuál es la temática, cómo está estructurado, un poco así sin hacer spoiler ni nada. Luego te voy a contar mi experiencia o cómo ha cambiado mi vida, cómo lo he aplicado yo en mi vida. Y por último te voy a decir si considero que es para ti o no, poniéndote algunos ejemplos para que veas si te resuena o no. Digamos, para, no sé, hacer un poquito de filtro o ayudarte en la elección de si crees que te lo deberías leer o no. Antes de empezar a hablar sobre los libros, quiero contaros a qué me refiero con que estos libros me han cambiado la vida. Y es que básicamente creo que un libro tiene un impacto en tu vida cuando aplicas algo de lo que aconseja o alguna de sus píldoras en tu vida y realmente provoca un cambio en cómo actúas, en cómo piensas, en lo que haces. Entonces, básicamente quiero que os quedéis con esto y recuerda que todos los links para comparar cada uno de los libros estarán en la descripción. Así que voy a empezar con el último libro que me he leído, que es La barrera del no, de Chris Voss. Te lo voy a dejar en pantalla. Y este libro es tremendo libro, o sea, de estos que de verdad te rompen la cabeza con cada capítulo, y se lo he recomendado a amigos y amigas y me han dicho, tía, esto es la puta bomba. Y es en plan, ya, si es que ya lo sé, por eso te lo he recomendado. El libro lo ha escrito un negociador del FBI y básicamente va sobre pasos para negociar. Y me vas a decir, mira, pues yo qué sé, yo soy funcionaria, yo no negocio nada, a mí que me cuentas, esto no me sirve. Después, en el apartado de para ti, ya verás si es para ti o no. Pero te digo que si te relacionas con personas, es para ti. Porque tenemos que negociar en tantas situaciones de la vida que a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué es negociar, y precisamente por eso lo hacemos mal, porque no sabemos cómo hacerlo. Te pongo ejemplos que él también pone en el libro, ¿no? Pues evidentemente cuando estás negociando un secuestro de rehenes, tienes que saber hacerlo. Pero también cuando estás negociando una venta o un contrato, cuando estás negociando en una entrevista las condiciones laborales, o con tu pareja a ver dónde vais a vivir, con tus hijos para ver cuánto tiempo tienen que pasar en redes sociales, no sé, hay mil millones de situaciones en las que tienes que negociar con otra persona para conseguir lo que tú quieres. Y esto es así. Entonces, la manera en la que ha cambiado mi vida este libro es brutal, porque este es uno de los que más me ha hecho ver en plan de, mira tío, no sé nada, o sea, no sé nada de la vida, no sé, acabo de nacer y no me entero de nada, porque de verdad es que es brutal. Y básicamente ha cambiado mucho mi percepción de cómo veo las cosas ahora. O sea, ahora a mí me cuenta alguien un problema y yo digo, claro, es que es porque no sabes negociar. El otro día una persona me contaba que están teniendo un poco de crisis con su pareja porque no saben en qué sitio vivir. Claro, ahí estamos hablando de claramente hay una negociación que se tiene que hacer, y el poder ir a una conversación así, que es seria, que es importante y que tienes que negociar para conseguir lo que tú quieres, con una seguridad y una claridad de más o menos sé lo que hago o sé qué es lo que tengo que hacer, las preguntas que tengo que hacer, cómo escuchar a la otra persona, cómo empatizar con ella para poder llegar a un acuerdo, es que vas con otro mindset total. Y también algo que me llevo mucho de este libro es que cuando pensamos en negociar, en muchos casos nos imaginamos, bueno, pues lleguemos a un acuerdo que sea bueno para los dos, mitad tú, mitad yo, ¿no? Cedemos los dos un poco. Y esto al final, si lo piensas, tampoco tiene mucho sentido. Y él pone un ejemplo que se ve muy claro. Si tú te estás vistiendo y no sabes si ponerte unos zapatos marrones o unos zapatos negros y tomas la decisión de ponerte uno de cada, en realidad es la peor decisión de todas, porque ni los llevas marrones ni los llevas negros. Entonces este libro te ayuda mucho a ver que lo que realmente tienes que aprender es a tratar con las personas, tienes que aprender sobre la psicología, sobre cómo funciona el otro, y también tener mucha empatía para llegar a un acuerdo en el que tú veas cuáles son los problemas o las partes que
le importan más a esa otra persona y puedas llegar a un acuerdo desde ahí. Vale, ahora bien, ¿para quién es este libro? Pues como he dicho antes, para las personas que tienen relaciones con otras personas. Y para mojarme un poquito más, voy a puntualizar que será en esos casos en los que no quieres ser tú la complaciente, la que siempre ceda y la que nunca consiga lo que quiere porque no sabe cómo hacerlo y no sabe enfrentarse a estas situaciones con seguridad. En ese caso, te lo recomiendo. En caso que te dé igual y estés muy bien cediendo en todo y contestando a todo me da igual, pues chica, ¿para qué te lo vas a leer? Pérdida de tiempo. Es para personas que quieran conseguir lo que quieren. Y evidentemente, si te dedicas a los negocios, si tienes un emprendimiento, un negocio propio, es un libro de lectura obligatoria, lógicamente. El siguiente libro es Hábitos Atómicos, que será el libro de hábitos más escuchado y recomendado en los últimos años, y es por un motivo, porque verdaderamente sí que puede cambiarte la vida. ¿Por qué digo esto? Porque verdaderamente es un libro súper accionable. Te enseña un método, un paso a paso, para que puedas construir o destruir hábitos que potencien o que estén desgastando tu vida. Entonces sí que es verdad que te da también un poco de teoría de cómo funciona nuestro cerebro respecto a los hábitos y a construirlos, pero lo potente está en el método que comparte porque es súper sencillo de aplicar y lo puedes hacer conforme te lo vas leyendo. Entonces creo que por ese motivo sí que es un libro tan recomendado porque verdaderamente funciona muy bien. De hecho, a mí, evidentemente, cómo me ha impactado es porque el método es tan accionable que lo he podido aplicar a bastantes hábitos que me estaban costando desde hace muchos años y era porque los estaba enfocando mal y estaba intentando hacer mucho desde el principio. Básicamente el autor lo que quiere es que vayas haciendo poquito a poco y que cada día hagas un poquito más hasta que ya llegues al resultado o a la consistencia que tú quieres. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio era algo que a mí me estaba costando mucho mantener a lo largo de los años o de los meses o incluso en algunos momentos de las semanas. Me apuntaba al gimnasio pero como que no acababa de conectar, a pesar de que me gustaba y que cuando iba a hacer ejercicio estaba activada y sabía que me venía bien. Aplicar el método me ha servido para realmente incorporar este hábito mucho más en mi rutina. Lo mismo con leer. Me gusta muchísimo leer desde hace años, pero por no decir toda la vida, pero es cierto que siempre llegaba a final de año y decía, si es que no me he leído ni 10 libros, que bueno, pues para mucha gente eso ya será suficiente, pero para mí no lo era, porque quiero saber tantas cosas que quiero leer todo el rato. Y era porque no había incorporado o no sabía bien en qué momentos del día leer o cómo incorporar el hábito de la lectura. Entonces, lo mismo, aplicando este método, he conseguido leer como mínimo 1 hora al día. Bueno, habrá días que sea excepción, pero conseguir mis objetivos de leer mucho más. Y es para ti, en caso de que estés buscando construir o abandonar hábitos que ya no te funcionan. Así que bueno, más fácil imposible. El tercer libro que ha cambiado mi vida es Building a Second Brain o Mi segundo cerebro, no sé bien cómo se llama en español, de Tiago Forte, y es básicamente un libro para organizar tu vida digital, tanto tus archivos como tus notas, de manera que construyas, por así decirlo, un segundo cerebro digital donde almacenes aquello que no quieres que ocupe espacio en tu memoria y en tu cerebro. Además, también es muy útil para tener a mano esas notas y esa información que consumes de manera que luego la puedas utilizar y aplicar en tu vida, porque muchas veces estamos acostumbrados a recibir tanta información y tanto conocimiento que nos acabamos abrumando y no haciendo nada con ella. En cambio, si aprendes a tomar notas y mantenerlas organizadas y localizadas para luego poderlas utilizar, hace que el proceso de aprender sea mucho más eficiente. Y por otro lado también las tienes a mano siempre que quieras desarrollar tu creatividad, porque normalmente la creatividad no es algo que parte de cero, es la mezcla de diferentes ideas para producir cosas nuevas, cosas auténticas que salen de ti con tu visión propia. Entonces, tener un sistema donde tienes todo organizado y no te tienes que preocupar es la bomba. El cómo ha cambiado en mi vida este libro es evidentemente porque he aplicado el sistema de organización digital para mis archivos, mis notas, mi todo, y la verdad es que me ha funcionado un montón. Lo he aplicado tanto en Notion, que próximamente te contaré cómo, como en mis carpetas, en cómo organizo mis fotos, en absolutamente todo mi espacio digital, de forma que creo un sistema que no tengo que pensar, sino que está ahí para mí, ¿sabes? Es como que una vez que lo automatizas, ¡pum!, ya tienes todo hecho. Y lo único que tienes que hacer es utilizarlo, pero
es que reduce muchísimo la fricción, como te decía, de aprender, de ser creativo, de accionar tus proyectos. Brutal. La verdad es que sí que noto que me ha cambiado mucho, tanto en la tesis, porque me lo leí creo que el año pasado, entonces me ha ayudado a empezar a aplicar algunos conceptos para esto y me ha facilitado mucho la vida, como en la creación de contenido, que brutal. Si no, yo creo que tendría ahora mismo una pelota en la cabeza y estaría con un proceso de creación de contenido mucho más inefectivo del que tengo ahora. ¿Es para ti? Sí, consumes mucho contenido de valor, quieres aprender sobre diferentes cosas, pero no tienes un sistema que soporte toda esa información que recibes para poder incorporarla de manera efectiva en tu vida y que verdaderamente tenga un sentido que tú aprendas eso, porque si al final aprendemos muchas cosas pero no aplicamos nada, pues de poco sirve, ¿no? Y también puede ser para ti si eres la típica persona que tiene los archivos todos desordenados y nunca encuentra nada, no sabe bien dónde está guardado esto y a lo mejor se tira 30 minutos buscando un PDF que en leerlo tarda 2 minutos. Entonces, para tener las cosas como más ubicadas y en general para organizar un poco la vida digital y no sé, ser como más eficiente e ir más rápido porque lo tienes todo bien colocado. El siguiente libro que te voy a recomendar hoy es Storytelling Salvaje de Isra Bravo. Lo estás viendo en pantalla y también te voy a dejar el nombre aquí. Es un libro que está orientado sobre todo a contar historias para vender, y antes de que pienses que esto no es para ti porque tú no vendes nada, a lo mejor no trabajas en un sector en el que tengas que vender un producto o un servicio, te quiero dar la noticia que todos nos vendemos de una u otra forma. Cuando estás intentando ligar con alguien, te vendes. Cuando estás haciendo una entrevista, te vendes. Cuando haces una presentación para presentar un resultado de tu trabajo, estás vendiendo. Y también cuando haces un currículum o una carta de presentación. En todo momento te estás vendiendo porque estás intentando agradar o conectar con la persona que está recibiendo esa información. Entonces, hacerlo mediante historias es una manera muy acertada, digamos, de vender algo o de venderte a ti misma. Además, durante todo el libro, el autor está, de hecho, contando historias para dar sus argumentos, para poner ejemplos, y es tan ameno que es mítico que te enganchas, te lees en 2 días porque vas, cada capítulo que acabas dices, ya ha pasado, no sé, 15 minutos, 20 minutos, no me he enterado, o sea, del paso del tiempo. Es un libro con el que me he enganchado muchísimo y además, como es tan cortito, me lo he leído en un momento. Ahora bien, ¿cómo me ha impactado en mi vida este libro? Bueno, yo siempre he tenido como esa cosa de que me gusta escribir, pero siempre me ha costado mucho hacerlo porque he tenido un síndrome de la impostora muy grande con esto, sobre todo porque siempre he pensado, tanto a la hora de crear contenido como a la hora de escribir, que tenía que ser una experta absoluta para poder compartir algo, mi visión sobre algo o divulgar sobre un tema, ¿vale? Y bueno, pues al final te das cuenta de que no es tan así, de que cada uno tiene una visión única de las cosas y evidentemente hace falta un background si quieres divulgar sobre algo, porque si no, no vas a tener nada que decir sobre ese tema, pero tampoco hace falta que tengas 3 másters en un tema y 10 años de experiencia para poder compartir algo sobre ello. Entonces, libros como este, que son como una bofetada y que te dice básicamente que tú también tienes algo que contar y que simplemente tienes que conectar con tu propia manera de hacerlo, la verdad es que ayuda mucho y hace que cambies totalmente tu perspectiva y pienses, bueno, pues es que igual puedo intentarlo, igual sí que tengo algo que contar. Además, ahora veo como la vida también con otros ojos. Como dice el autor, veo la vida con ojos de escribirla y me ha cambiado muchísimo la perspectiva respecto a esto. También lo he cogido en un momento en el que me ha venido muy bien porque, como ya te conté, creo en un vídeo pasado, empecé una newsletter el 1 de septiembre en la que a través de historias o conocimiento, píldoras, frases que leo, intento sacar un consejo o una reflexión para que te lleves cada día una píldorita de algo sobre los temas que a mí me interesan, que son neurociencias, psicología, productividad, creatividad. También tienes el link en la descripción por si andabas despistada y todavía no estás dentro, porque te voy a decir que las redes sociales a mí me gustan mucho, sobre todo YouTube, porque puedes extenderte en un tema y verdaderamente ir al fondo del asunto, explicar, se crea una comunidad muy bonita, pero es verdad que esto es público, o sea, yo lo cuelgo y esto se queda aquí grabado y lo puede ver absolutamente todo el mundo que busque mi nombre. Ahora bien, en la newsletter, email que se ha enviado, email que solamente lo ha recibido la persona que estaba apuntada en ese momento, ya está, se perdió, se esfumó. Y además
llega a personas concretas. Entonces es algo mucho más privado, donde me abro mucho más. Ahora bien, ¿a quién le recomiendo el libro de Storytelling Salvaje? Pues a aquellas personas que, por un lado, les haya llamado siempre escribir, pero no saben ni por dónde empezar, ni sobre qué escribir, ni cómo hacerlo. También para aquellas personas que en su trabajo tengan que presentar de alguna manera lo que hacen, por ejemplo, en presentaciones, en artículos, en algún tipo de comunicación. Yo creo que puede ser muy útil tener esta visión de contar historias de manera divertida o que vaya a conectar un poco más con las personas. Y obviamente para personas que tengan negocio, emprendimiento, empresa propia, es una lectura obligatoria, o sea, no te la puedes saltar. El siguiente libro que ha dado un salto en mi vida es el de la psicología del dinero. Es uno de los libros más famosos sobre el tema y con razón, porque verdaderamente creo que sí que puede hacer un cambio de mentalidad y te explica las cosas de una manera tan amena que es imposible que no lo entiendas. En este libro nos da el autor 19 consejos, píldoras o máximas relacionadas con el dinero y es muy ameno y muy fácil de leer porque te va contando historias, ejemplos de la vida real, datos históricos para que entiendas bien y te lleves bien ese aprendizaje que él quiere compartir contigo. Te cambia la mentalidad totalmente, hace que comprendas muchas cosas sobre el dinero, el cómo funciona el mundo, cómo tomamos las decisiones sobre el dinero, cómo la toman nuestros padres, nuestros amigos, ver diferentes actitudes en base a, digamos, cosas que hemos aprendido o mentalidades que tenemos respecto al tema. Y está muy guay porque desmonta también un poco mitos que tenemos sobre la riqueza, como por ejemplo que tú te imaginas a un tío rico con un tipo que tiene 3 yates y 2 aviones, pero verdaderamente quien es más rico es el que tiene suficiente. Entonces, bueno, básicamente este libro ha cambiado mi vida en este sentido, ¿no? De mentalidad y de ayudarme a entender muchas cosas sobre cómo veía yo el dinero, la riqueza y todo este tema y verdaderamente me ha llevado a tomar acción porque me he puesto a trabajar para corregir todo lo que tengo que corregir respecto al tema, que es bastante, y llegar al punto al que quiero llegar. Entonces ha sido un punto de inflexión, digamos, en mi vida. Es para ti y si te interesa gestionar tus finanzas, quizá necesites un poco de noción básica ya sobre las definiciones típicas de ahorro e inversión para entenderlo mejor, pero aún así también puede ser el punto de partida que vayas a un libro después más básico y que luego vuelvas a releerlo. O sea, quiero decir, es un libro que en verdad vale para todo el mundo al que le interese este tema y mejorar su relación con este tema, que al final es bastante importante. El siguiente libro es El camino del artista, que es un libro que para mí ha sido un viajazo y que básicamente es más como un curso, ¿vale? Son 12 semanas y 12 capítulos en los que vas trabajando ciertos temas relacionados con la creatividad. En teoría, el libro está orientado a personas que están en un bloqueo creativo, pero bajo mi punto de vista también te sirve en caso de que estés empezando un proyecto creativo o estés efectivamente atascada en tu proyecto creativo, no sepas cómo empezarlo o quieras trabajar tu creatividad pero todavía tampoco sabes bien cómo o cuál es tu tipo de creatividad, ¿no? En estos 12 bloques, al final de cada tema, te va proponiendo una serie de ejercicios que están relacionados con todo el tema del capítulo y además también se propone hacer unos ejercicios como base durante cada semana y alguno cada día. Evidentemente vas a conectar más con unos bloques u otros porque hay algunos bloques que trabajan cosas que quizá tú tienes más atascadas en ese momento, pero bueno, que al final todo el libro como conjunto es un viajazo, como te decía. De hecho, para mí, la manera en la que ha cambiado mi vida es precisamente esa, que para mí ha sido más como un viaje hacia mi interior y que yo me sorprendió mucho eso, ¿sabes? Que lo cogí como pensando, venga, pues lo voy a coger porque estoy empezando el proyecto creativo, era cuando justo estaba empezando el canal de YouTube y digo, bueno, pues a ver qué despierta en mí, ¿no? Y me llevé una sorpresa porque fue como, ostras, esto es un proceso muchísimo más profundo de lo que yo me esperaba y empecé a conectar mucho con partes de mí que no sabía que estaban ahí. Por ejemplo, el tema de escribir que te comentaba, yo creo que lo tenía como escondido debajo de piedras porque de pequeña me gustaba, pero lo había sepultado, ¿no? No sé, es como que va destapando muchas capas y es realmente un trabajo introspectivo, ¿vale? Más que un curso sobre creatividad, va muchísimo más allá y también ha cambiado mi vida en que
he incorporado acciones que se proponen en el libro, como las páginas matutinas diarias, la cita del artista semanal, de la cual te hablaré en un vídeo específicamente sobre ello, porque me parece algo divertidísimo que todas deberíamos hacer. Y nada, eso como que sí que lo he incorporado mucho, y también me da la sensación de que es un libro al que puedo volver en caso de que alguna vez me sienta atascada o quiera también empezar algo nuevo. Como te decía, es un libro que recomendaría a personas que tienen un bloqueo creativo, pero también a personas que estén empezando a trabajar en su creatividad y no sepan muy bien cómo hacerlo. También quiero que sepas que no necesariamente tienes que ser artista o considerarte artista para leer este libro, a pesar de que pueda estar muy orientado a esto, porque trabajar nuestra creatividad es verdaderamente importante para diferenciarnos de los demás, porque es aquello que nos hace únicos y originales. Y quizá tú no lo sepas, pero en tu trabajo es posible que aspectos de la creatividad también los utilices. De hecho, ya hice un vídeo sobre ello hace un tiempo, porque los que somos científicos nos vemos súper alejados del arte, pero verdaderamente tenemos que ser muy creativos tanto para vender nuestros resultados en los artículos que publicamos, como para hacer presentaciones que llamen la atención y conectar con la gente para que te escuche, porque son temas súper específicos normalmente y que la gente desconecta muy rápido si no los enganchas. Es que es normal, ¿eh? Y luego también porque la creatividad también es resolver problemas, y qué es la ciencia si no es resolver un problema, ¿no? Entonces quiero que dejes un poco el estigma de creatividad igual a arte, porque va mucho más allá. Y el último libro es Céntrate o Deep Work, de Cal Newport, y este libro me cambió a mí la vida en segundo de doctorado, y agradezco mucho que este libro llegara a mi vida, la verdad. Mira, es un libro sobre cómo organizarte en el trabajo, cómo hacer sesiones de trabajo profundo en las que no te interrumpan, cómo aprender a diferenciar trabajos que no te aportan mucho, aunque te ocupen mucho espacio en la agenda, de trabajos que realmente son productivos y te ayudan a avanzar y a conseguir tus resultados. También sobre cómo ser más productivo, muy orientado a la teoría de la psicología, a evitar el multitasking o a no procrastinar, ¿no? Entonces está muy orientada como a todos estos temas. A mí personalmente pues me cambió mucho la vida, porque como te decía, me lo leí el año pasado en el doctorado, que estaba en segundo, igual que el de construir el segundo cerebro. Entonces, bueno, entre estos dos fue como un super change de vale, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer bien y de la manera más óptima posible. Y aquí me voy a sincerar. Yo veía al principio del doctorado que la gente se pasaba 10, 12 horas trabajando en el doctorado, y yo pensaba, yo no quiero esa vida, a mí esa vida no me motiva, yo no tengo esa pasión, o no sé cómo quieras decirlo, pero a mí eso no me va. Yo quiero tener mi vida y mi espacio e intentar sacar el máximo partido en ese tiempo, pero yo nunca quiero hacer más, como mucho quiero hacer menos o ser más eficiente con mi tiempo más bien. Entonces por eso también empecé a recurrir a este tipo de herramientas, ¿no? Y ya te digo que para mí fue un cambio, porque fue como el empezar a ver de, vale, hay ciertas tareas de gestión que si las dejas acumularse o si las procrastinas o lo que sea, pues al final se te van a hacer bola y a acabar ocupando mucho tiempo y no te aportan nada, ¿no? Y a darle peso a verdaderamente ese trabajo enfocado y más profundo, y además también te da como muchas pautas de cómo hacerlo, como muchos trucos para conseguirlo, y no sé, a mí me ha gustado un montón, la verdad, y te lo recomiendo en caso de que seas un trabajador del conocimiento, es decir, en caso de que utilices tu mente como motor principal para conseguir resultados en tu trabajo. Es decir, si por ejemplo trabajas como conductor de autobús, pues quizá este libro no te sirve de mucho, porque no trabajas tanto con tu mente. En cambio, si eres arquitecto, pues sí que te sirve mucho, porque trabajas mucho con tu mente y tienes que pensar muchas cosas, ser muy creativo, y necesitas esos bloques de trabajo profundo, que es como el core de este libro. Y como te comentaba, este libro también habla mucho sobre el multitasking. De hecho, yo hace un tiempo ya hice un vídeo hablando sobre el multitasking, porque a mí me sorprendió mucho descubrir que yo pensaba que el multitasking era como hacer las cosas a la vez, literalmente, en plan de, no sé, pues estar limpiando a la vez que estás en una reunión y a la vez que te estás arreglando y haciendo caso al niño que está haciendo los deberes. Yo pensaba que era eso, pero no necesariamente es eso. Es más el ir cambiando de atención de una tarea a otra, y esto tiene un impacto muy grande en tu cerebro. Bueno, hablaba sobre esto en un vídeo anterior, que te lo voy a dejar por aquí en caso de que quieras verlo, y si ya lo viste, pues te voy a dejar otro botón por aquí para que no te pierdas los siguientes vídeos, en los que, como te comentaba, vamos a hablar sobre, por un lado, cómo aplicar esto del segundo cerebro en tu vida digital, tanto en Notion como en
otros temas y también otros que me guardo de sorpresa, pero que creo que también te van a gustar mucho porque son todo esto de hábitos, la morning routine, las cositas que a nosotras nos gustan mucho. Así que nada, amiga, te dejo con esto y nos vemos en la próxima. Chao.